los 50.000 hackers de Warzone y vendedores de trampas acaban de ser prohibidos. Raven Software ha anunciado que se ha lanzado otra ola de prohibición en Warzone, dirigida a más de 50.000 piratas informáticos y proveedores de trampas. La guerra contra los piratas informáticos en el título de Battle Royale de Call of Duty se ha prolongado durante meses. Desde entonces, Raven ha centrado su atención en apuntar a los falsificadores, cambiando la forma en que funcionaban las prohibiciones anteriormente. Se usaban prohibiciones de cuentas, lo que significa que alguien podría ser sorprendido haciendo trampas, crear rápidamente una nueva cuenta y volver a hacer de las suyas. Sin embargo, todo esto cambió con una ola de baneos el 13 de agosto, que aseguró que los jugadores fueran baneados para siempre. Ahora que se ha implementado el nuevo sistema de prohibición, los miembros de la comunidad pueden comenzar a celebrar estas olas de prohibición de forma segura, sabiendo que los infractores ya no volverán. Raven comenzó el mes de septiembre con una explosión al anunciar que otras 50.000 cuentas habían sido detectadas y castigadas. Esto era lo que publicaba a través de su cuenta oficial de Twitter. Otra ola de prohibición de Warzone hoy: prohibidas 50.000 cuentas dirigidas a tramposos y proveedores de trampas, más por venir. La actualización de la temporada 5 en Warzone fue un punto de inflexión para su guerra de piratería. Los jugadores también esperan que muchos de estos problemas se puedan resolver antes del lanzamiento de Call of Duty Vanguard. Y como ya sabemos, Vanguard llegará este 5 de noviembre para plataformas Xbox, PlayStation y PC. Será el próximo juego de Call of Duty integrado en la experiencia del Battle Royale masivo de Warzone, y está confirmado que llegará con un nuevo sistema antitrampas. Bien, pues a todo esto surge una pregunta: ¿qué hay de los dispositivos como el Cronus Zen o el Strike Pack? ¿Acaso correrán el mismo destino? ¿Ya conocías el Cronus Zen? Bien, si no lo conocías, aquí te voy a mostrar de lo que es capaz. Creo que no fue muy acertada la forma en la que estructuré la información y las imágenes de apoyo. Mi idea era simple, básica: hablar un poco sobre los hacks en general, para luego pasar al Cronus. Como muchos de ustedes sabrán, detectar a alguien que ha estado usando el dispositivo es verdaderamente complicado, así que tenía que rellenar los huecos de alguna parte. ¡Qué trucazo!, ¿no? En fin, de los errores se aprende, ¿no? Así que hoy he venido para reivindicarme. Y si me lo permites... ¿Ya conocías el Cronus Zen? Bien, pues si no lo conocías, aquí te mostraré de lo que es capaz. Segunda parte. Antes de continuar, quiero invitarte para que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y así sabrás cuando tengo nuevo contenido. Bien. En el video anterior noté muchos comentarios de que el Cronus Zen no daba wallhack. Pero yo jamás dije que daba wallhack. Debido a que no es un aimbot explícito o un wallhack, puede ser más difícil de identificar en las cámaras de muerte. Igualmente me hicieron notar que el Cronus no tiene aimbot, que fue exactamente lo que dije yo, y hasta apenas hace un par de horas, eso era lo que creía. Y es que el Cronus, con la configuración adecuada, puede darte una pequeña ayudita al momento de apuntar. Mínima, casi imperceptible, ¿cierto? Según las especificaciones del fabricante, fue diseñado para ayudarte con el retroceso de las armas. A esto puedes agregarle algunos mods que ayudan al jugador, que al final resultan ser injustos para el resto de los jugadores. Y es que lo veas por donde lo veas, usar el Cronus Zen es simplemente injusto. Y es que no solo es eso.
Algunas combinaciones, como para hacer el slide cancel, las puedes configurar directamente en un solo botón, al igual que un drop shot o cualquier otro movimiento que requiera de precisión o más comandos. Hasta ahora, este tipo de dispositivos habían burlado el algoritmo que utiliza Warzone para detectar a los tramposos, pero esos días pudieran estar contados. Todos sabemos que Warzone cuenta con un sistema de mira asistida para facilitarle un poco a los usuarios que juegan con mando. Bien, pues el Cronus puede agregar un extra a esa mira asistida, pero la pregunta aquí es, ¿hasta qué punto puede considerarse una mira asistida? ¿O a partir de qué momento pasa a ser completamente otra cosa? Ve la palanquita, ve el control. Quiero que observes bien esta área. No estoy tocando para nada el stick derecho y aún así la mira sigue al enemigo. Esta vez tuve que meterme mucho más a fondo en el tema. Para empezar, uno de los puntos más importantes es que puede pasar totalmente desapercibido, pues detectar a alguien que lo usa es una tarea realmente complicada. Pero tranquilo, si bien no se pega tan descaradamente como los hacks antes mencionados, lo que hace actualmente este dispositivo puede resultar un poco alarmante, ¿no lo crees? Ahora vayamos directamente a los mods. Estos los puedes configurar previamente desde la aplicación del Cronus o directamente en el dispositivo. Tienes que tener cierta configuración en el juego para que el dispositivo y las ayudas funcionen correctamente. Honestamente me quedé con mucha curiosidad de saber hasta dónde pude haber llegado de haber sabido configurar bien el Cronus. Y es que, como era de esperarse, el dispositivo no es perfecto, ya que tiene un pequeñísimo detalle. Es verdaderamente un caos configurarlo. En serio, conseguí que me lo prestaran por alrededor de 5 horas y 4:30 me las pasé intentando configurarlo. Pero aún así creo que obtuve bastantes imágenes para compartirles. ¡Qué buen servicio! Si te gustó, por favor no olvides dejar ese pulgar arriba, comparte con tu squad y nos vemos en el próximo video. Oh, antes de que se me olvide, solo para recordarte que ya te puedes unir a este canal. Así podrás ver videos exclusivos, videos antes que nadie, o incluso utilizar mis emojis que están geniales. Si haces clic en el botón podrás leer toda la información detallada. Ahora sí, gracias por ver el video. Yo soy Bolo y estás en el Bolillo Games. Adiós.